Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Camilo Rosero y vamos a mostrarles hoy los procedimientos necesarios para el montaje de una prueba de termogravimetría. Para eso vamos a trabajar con este equipo que es un SDT 650 y que nos permite hacer análisis termogravimétricos, pero también análisis en DSC. Para iniciar las pruebas necesitamos tener ciertas condiciones para que el experimento se dé de forma adecuada. Lo primero que vamos a hacer es asegurarnos que las líneas de nitrógeno, aire y aire para refrigeración estén abiertas. Nosotros tenemos una indicación que en promedio la operación de las líneas debe estar en 20 psi. Entonces, con esta válvula que tenemos acá podemos regular la presión, esta grande que tenemos en medio podemos regular la presión, y esta válvula es una válvula open close que lo que nos hace es simplemente permitir que el gas seleccionado fluya. Entonces esta en general no la movemos mucho, la dejamos normalmente en donde la tenemos, pero lo que utilizamos para iniciar los experimentos son las válvulas open close. Estas las abrimos por completo, ¿cierto? Y cuando terminemos el experimento pues lo vamos a cerrar por completo. En este caso no vamos a utilizar aire seco, nuestro experimento va a ser un experimento en atmósfera de nitrógeno, entonces esta válvula la tenemos cerrada, mientras que esta, que es la válvula para el aire de enfriamiento, sí la tenemos abierta y vamos a utilizarla para enfriar el equipo cuando sea necesario. Bueno, entonces como les mencionaba, lo primero que hay que hacer es encender el equipo. Para encender el equipo, en la parte posterior del equipo hay un botón on-off que nos permite darle potencia al equipo. Después de eso, y en ese orden, vamos a encender el equipo y después vamos a venir al computador, vamos a encender la CPU, vamos a encender el monitor. ¿Y por qué lo hacemos en ese orden? Porque normalmente es adecuado que el equipo esté encendido y enviando señales. Él está conectado por un cable de Ethernet, ¿cierto? Uno de estos dos cables que tenemos acá. El uno es para el Internet y el otro es para la conexión con el equipo. Y es necesario que haya una conexión, una señal desde el equipo hacia el computador. Entonces, por eso nosotros encendemos normalmente primero el equipo. Si eso no ocurre, tocaría reconfigurar la línea de Ethernet de comunicación. Ahora sí podemos ir con el ensayo. El laboratorio de química del cemento cuenta con un buitrón de gases que vamos a utilizar pues, para los distintos flujos de gases. Nosotros acá contamos con este compresor que va a ser el encargado de darnos el aire de enfriamiento, es decir, cuando un experimento ha ocurrido, entonces lo que vamos a hacer es encenderlo y apagarlo pues, para que se enfríe el equipo. Para eso él tiene este switch que tenemos acá. En este momento, o sea, hacia arriba es que esté apagado y hacia un lado encendido. En este momento todavía no estamos enfriando el equipo, por eso está apagado. Con este equipo hay que asegurarse de todos los días hacer una purga del agua, porque lo que está haciendo es colectando el agua, el aire de la atmósfera, y el aire de la atmósfera tiene agua, entonces por tanto hay que hacer una purga abriendo una pequeña válvula y dejando que se desagüe por aquí. ¿De acuerdo? Entonces, una vez se recoge el agua, se puede volver a encender el equipo y así aseguramos no tener aire, digamos, contaminado con mucha agua. Muy bien. Este aire lo utilizamos para dos equipos, entonces hay que asegurarse que la válvula que va hacia el equipo de termogravimetría esté abierta. En este caso está cerrada, ¿cierto? Las válvulas pues en perpendicular a la línea significa que están cerradas, entonces si yo quisiera abrirlo tendría que hacer pues algo como esto, ¿cierto? Ahí estaría abierto. Bien. Ahora vamos con la línea de el nitrógeno. La pipeta de nitrógeno que tenemos acá, pues lo principal, el principal control pues, es la llave que viene junto con la pipeta.
Esta llave debe ser abierta por completo, ¿sí? No se necesita que esté forzado, no se necesita fuerza. Y luego nosotros vamos a regular la presión de la línea y la presión que se envía pues, con esta válvula que tenemos acá. Pero para la operación en general nosotros ya lo tenemos calibrado. Esto nos está midiendo acá la presión del tanque, ¿de acuerdo? Esta es la presión del tanque, así que digamos que es una manera para saber nosotros cuánto tenemos de presión en el tanque, cuánto gas hay disponible. En este momento pues es un tanque con una buena cantidad de gas contenido. Mientras que esta otra línea, este manómetro que está acá, nos está mostrando la presión de la línea que va hacia el equipo. Entonces miren que está un poquito más alto, ¿cierto? Digamos lo tenemos en unos 80 psi, podríamos tenerlo en menos, pero lo importante es que esté más alto que la presión de operación que tenemos en el manómetro del equipo. Para operarlo, entonces lo que tenemos que hacer es abrir esta llave y luego abrir la llave Open Close. Y con eso habríamos controlado los gases. Los gases tienen una regulación arriba, un control arriba para hacer una advertencia de que hay o no hay flujo de gas. Esas advertencias pues están activadas a través de este sistema de alerta de gases, ¿de acuerdo? En este momento lo tengo apagado, pero él nos va a decir si hay baja presión de nitrógeno, aire o dióxido de carbono, que son las tres líneas principales que nosotros operamos aquí en el laboratorio. Es importante reconocer para qué se operan esto, porque no son alarmas de fuga de gases. Lo único que nos está diciendo es que hay una baja presión y que de pronto se está operando de manera incorrecta. Recordemos que el equipo, en particular de termogravimetría, debe operar siempre con gas de nitrógeno. Incluso si el experimento se hace en atmósfera oxidante como el aire, es necesario la operación, el flujo del nitrógeno, porque el nitrógeno fluye a través de la balanza. Entonces, en ese momento, él siempre necesita un flujo al menos mínimo de nitrógeno para que éste opere. Por tanto, si nosotros vemos que por alguna mala operación dejamos cerrada alguna de las válvulas, se activa la alarma de baja presión en el nitrógeno, pues es necesario venir a revisar eso, porque el equipo nos va a mostrar una advertencia y podría dañarse su operación. Con eso entonces tenemos más o menos cubierto lo que tiene que ver con la operación de los gases para el equipo de termogravimetría. Claro, una vez acabado el experimento, se hacen los pasos contrarios, es decir, se cierra esta válvula, se cierra esto acá y se apaga el compresor. Una vez las condiciones de operación del equipo están listas, vamos a ir al computador para operar el equipo. Ya tenemos entonces lo que son los gases, el aire acondicionado a baja temperatura. La idea no es tanto el problema de la temperatura, sino es tener aire seco. Eso es importante porque la electrónica del equipo de termogravimetría es muy delicada y lo último que queremos es que se oxide. Digamos, Medellín es una ciudad con alta humedad relativa, y por tanto es mejor operar equipos de alta temperatura, pero con una atmósfera a su alrededor seca. Entonces eso evita que se den oxidaciones. Con eso en mente, entonces vamos al equipo, vamos a operar, vamos a este software llamado Trios, este es el icono, y vamos a dar aquí doble clic. Él tendrá que mostrarnos este icono del equipo, ¿cierto? Del SDT650, y vamos a dar clic sobre el que dice UNAM. Él debería, si está bien conectado, mostrarnos esta línea en color verde, lo que significa que hay una conexión entre el equipo y el PC. Entonces podemos conectarnos y esto abrirá el software. Bueno, ahora bien, una vez se ha conectado el equipo, es importante reconocer las señales que tenemos acá. El equipo mide una gran cantidad de variables de operación, pero entre todo eso pues, va a ser muy importante reconocer el tipo de ensayo que nosotros vamos a realizar. Este panel de control nos muestra las
variables que se están midiendo en todo momento, incluso en este momento que no hay un ensayo en curso, se están midiendo variables como por ejemplo la temperatura, el diferencial de temperatura entre un set point. Imagínense que en este momento pues no hay un experimento, pero aún así está preestablecido un set point. Entonces todo lo que está ocurriendo en este momento, pero es muy importante notar aquí el flujo del nitrógeno aquí, ¿cierto? Este sample flow nos va a hablar del flujo de nitrógeno, y miren que él se está midiendo en 75 mililitros por minuto, como está establecido en esta zona de aquí, ¿cierto? Que lo tenemos de esa manera. Muy bien, entonces, como les decía, va a ser muy importante reconocer el tipo de experimento que vamos a realizar. Entonces nos vamos a ir en esta parte del panel de control llamado general, ¿cierto? Y vamos a darle clic en opciones, este icono de color verde. Muy bien. Cuando hemos hecho eso, entonces él nos va a dar opciones de cómo se va a operar el experimento. Lo más importante es reconocer el sampling mode, es decir, la manera en que se van a montar las muestras. El equipo SDT650 tiene dos operaciones, single y dual. Cuando operamos en single, casi siempre hay dos tipos de experimentos o de ensayos que se pueden trabajar. El primero y más relevante es el DSC, y para eso activamos el single mode. Pero también podemos utilizar ensayos como ensayos refinados. Cortar ahí, que se me olvidó. También podemos utilizar operaciones como High Resolution en el modo single. Eso es importante porque si bien es posible hacer un High Resolution en modo dual, no es lo correcto, porque cada una de las muestras tiene una zona de, digamos, de mayor resolución, y el equipo se acomoda a las pérdidas en cada una de esas muestras. Entonces lo más adecuado es que se acomode solamente a lo que está ocurriendo en una de las muestras. Entonces en el modo High Resolution y en el modo DSC utilizamos el modo single. Pero para el trabajo de termogravimetría convencional utilizamos el modo dual. Hoy vamos a hacer un ensayo de ese estilo, entonces vamos a activar eso de esa manera. En general también nos muestra los límites seleccionados por el usuario en este caso, pero digamos que lo que hemos trabajado en este laboratorio es utilizar una temperatura ambiente de 25 grados Celsius como la temperatura mínima del inicio de los experimentos, y una temperatura superior, que es la máxima temperatura del equipo, de 1500 grados Celsius. Esto es importante para los ensayos de termogravimetría. Todo este rango es permitido, pero en los modos single debe tenerse cuidado, porque digamos que el equipo se debe calibrar hasta determinados rangos de temperatura. En este caso, en este momento, el equipo en modo single está calibrado hasta 1100 grados Celsius. Bueno, seleccionado entonces en modo dual, vamos a darle OK, y entonces vamos a crear un nuevo experimento. Entonces vamos a abrir este panel que está acá, lo hacemos un poquito más amplio para que se pueda ver. Vamos a darle una nueva corrida, ¿cierto? Y miren que aparece la información que nosotros podemos colocar en cada uno de estos. Entonces aquí vamos a colocar el nombre de cada muestra. Yo aquí le voy a colocar muestra 1. Para mi experimento eso es una muestra de una escoria de color gris, entonces le vamos a colocar este nombre. Normalmente me gusta colocarle el canal en donde va a quedar. La muestra A va a venir en el canal A, pero cuando vayamos a ver los resultados, el canal no siempre se muestra o no necesariamente se va a mostrar en los resultados. Me parece que es una forma más cómoda de tener los resultados, entonces siempre trato de colocar el nombre del canal. Vamos a ver acá, muestra 2, que es una muestra de color verde, y le colocamos el canal B. Bueno,
Acá el tipo de crisol que se va a utilizar se puede elegir. Hay muchos tipos de crisoles disponibles para este equipo, pero para este tipo de ensayo nosotros vamos a utilizar los de alúmina de 90 microlitros. Entonces nos aseguramos que esos crisoles estén puestos aquí, porque él va a hacer una calibración respecto al tipo de crisol. Los crisoles pues vienen de fábrica, se solicitan a la empresa y digamos que no se puede normalmente utilizar cualquier material por ese tipo de calibración. Bueno, aquí vamos a colocar el nombre del operador, en este caso soy yo, Camilo Rosero. El nombre del proyecto. Y acá podemos ir al camino en donde nosotros pues vamos a guardar los resultados. Entonces vamos por acá. Normalmente pues hay diferentes estudiantes acá o proyectos, entonces vamos a crear una nueva carpeta. Parece que es un proyecto nuevo, vamos a llamarlo así. Y seleccionamos esta carpeta. Entonces ya quedó el nombre de la carpeta, y en el nombre de las muestras yo normalmente lo que hago es poner por comodidad el nombre de la muestra 1 guión la muestra 2 para recordar qué ensayo estoy haciendo. Ahora sí vamos a poner el ensayo como tal. Entonces lo vamos a hacer en el modo custom, aunque se pueden utilizar diferentes métodos que pues, en el manual se explican a detalle, pero el modo custom nos permite editar los procedimientos que vayamos a utilizar de forma personalizada. Entonces lo primero que vamos a hacer es utilizar una rampa. Vamos a poner una rampa y la vamos a colocar de 10 grados, en mi caso hasta 40 grados Celsius, perdón, a 10 grados Celsius por minuto la rampa, hasta 40 grados Celsius. Y luego lo voy a mantener, en mi caso, por ejemplo, la operación durante 1 hora. Esto es para lograr que las muestras pierdan agua atrapada y, por ejemplo, en el caso de materiales cementantes, pues no se destruya el material cementante. Luego vuelvo a colocar una rampa, en este caso también a 10 grados Celsius por minuto, hasta, en este experimento va a ser hasta los 900 grados Celsius. Y con eso estaría listo, digamos, el programa de operación del equipo. Voy a darle Apply. Listo. Y miren que cuando le di Apply, en el menú general apareció el botón de inicio, que antes estaba en color gris, ahora ya está en verde, porque ya es posible iniciar, una vez hecho el programa, el experimento. Entonces ahora lo que vamos a hacer es vamos a pesar la muestra, y para ello vamos a utilizar los crisoles de alúmina que les había dicho. Entonces vamos a utilizar estos crisoles, los pesamos y vamos a hacer un tarado en el equipo de cada uno de estos crisoles. Entonces va a ser importante que nosotros seleccionemos o mantengamos la coherencia entre los crisoles, porque el equipo es sumamente sensible a los diferentes pesos. Es decir, estos dos crisoles parecen o lucen muy parecidos, pero tienen pequeñas diferencias en masa que el equipo los va a notar. Entonces lo que vamos a hacer es eso, vamos a hacer esa tara. Entonces para ello podemos venir acá y vamos a abrir el equipo, ¿cierto? Miren que dice Open the Furnace, abrir el horno. Entonces damos clic aquí y observen que el equipo se va a ir abriendo. Bien, ahora yo voy a colocar en este path que tenemos aquí los crisoles. Como ven, por comodidad también marcamos los crisoles como A y B, pues los lados A y B, recordándonos cuál es el lado A y cuál es el lado B para el equipo.
y la idea es mantener la consistencia. Este pad se puede mover, ¿cierto? Entonces, una vez yo haya tarado las masas, pues yo lo puedo mover de un lado al otro y mantener la coherencia de la ubicación de estas masas. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. También por seguridad, normalmente pongo un paño o algún papel debajo de los pines. Estos pines son muy sensibles, son sumamente sensibles, entonces el trato con ellos va a ser muy delicado, porque digamos que para poder medir esas pequeñas diferencias de masa, lo que tenemos son unas grandes extensiones de estos vines que vemos aquí, y son sumamente sensibles, de un material muy delicado que puede dañarse, romperse y también descalibrarse con gran facilidad. Entonces debemos no presionar los vines, sino que lo que vamos a hacer es simplemente poner la muestra encima sin hacer presión. Pero ¿por qué pongo este paño aquí? Porque lo que queremos evitar es que de pronto el material, por ejemplo, uno de estos crisoles, caiga por aquí y se pierda dentro de la mecánica del equipo, pues, haciendo que uno pues, se pierda el material, pero también que pueda dañar el equipo. Entonces normalmente me gusta hacer algo de ese estilo. Vamos entonces a poner los diferentes crisoles. Casi siempre pongo el del fondo primero por comodidad. Vamos a sujetarlo aquí. Miren que simplemente lo puse ahí. Como ven, seguramente desde su posición el crisol está desacomodado. Él debe quedar perfectamente ubicado. Entonces lo que yo voy a hacer es darle un pequeño toquecito sin mucha fuerza hasta que llegue a su posición. Miren que ahí ya está bien ubicado, pero nunca en ningún momento hice fuerza. Vamos a hacer lo mismo con el otro crisol. Muy bien, una vez instalados de forma adecuada, retiramos el paño y entonces volvemos al computador y le vamos a decir en este botón con un icono de una balanza que tare los crisoles. El equipo se va a cerrar y va a ser un tarado de los crisoles que tenemos allá adentro. Ese tarado no tarda mucho tiempo, pero es fundamental para la operación del equipo. Listo. En este momento los crisoles han sido tarados. Vamos a colocar de nuevo el paño una vez se abra por completo. Muy bien. Ponemos el paño. Sujetamos el crisol y lo extraemos sin presionar. Lo ponemos siempre en el mismo lado donde lo pusimos, por eso recuerden que está marcado. Y lo ponemos de esta forma. Este pad lo podemos llevar entonces para hacer la medición de las masas. Y es lo que vamos a hacer a continuación. Ahora entonces vamos a hacer el pesaje de las muestras para el equipo de termogravimetría. Nos aseguramos que la balanza analítica esté en ceros. Vamos a abrir ahora. Vamos a hacer la primera muestra, que es la del canal A. Y vamos a tarar esta muestra cuando se equilibre. Listo. Ahora bien, hecho esto, tomamos nuestra muestra y vamos a hacer el pesaje de esto. Normalmente el peso adecuado que se debe utilizar para estas muestras está entre 10 y 20 miligramos, pero eso depende mucho de la cantidad de material que se vaya a utilizar para cada prueba. Se recomienda pues analizar la literatura al respecto para el tipo de muestra que se vaya a analizar. Yo en este caso voy a utilizar 15 miligramos.
Espera, aquí está. Como ven, el material me quedó un poco contaminado, ¿sí ven? Entonces eso no es correcto. Lo que vamos a hacer ahora pues, es limpiar el pad. Y vamos a colocar de nuevo el crisol. Ya estamos muy cerca de la masa que nosotros requerimos. Vamos a retirar un poco del exceso que tenemos ahí. De todas formas, el equipo normaliza la masa, pero es recomendable mantener un valor constante de la masa para que las muestras sean comparables entre sí. Lo otro que puede estar ocurriendo es que si se utiliza mucho material, ese material en exceso puede ser perjudicial para la medida, porque sirve como aislante. Una cosa a tener en cuenta con este tipo de equipos es que la precisión de la última cifra es el error del equipo. Entonces casi siempre uno trata de hacer una medición con las dos cifras anteriores a esa, porque la última normalmente es el error, la oscilación del equipo. Y así nosotros tenemos la medición de la masa. Listo. Entonces ahora vamos a poner las muestras ya pesadas otra vez en el equipo, respetando siempre la nomenclatura que ya hemos utilizado para las muestras pesadas. Es importante que los crisoles siempre entren en contacto con la base metálica que tienen los bines. Esa base metálica en el fondo tiene, pues, captura o mide propiedades que van a ser importantes para la operación del equipo. Entonces por eso siempre insisto en hacer la ubicación adecuada de los bines. Muy bien, hecho eso entonces vamos a cerrar el equipo, ¿cierto? Entonces vamos aquí a Close the Furnace. El equipo se va a ir cerrando, siempre en la pantalla nos va a mostrar qué es lo que está pasando en este momento. Él nos dice que se está moviendo. Y ahora, una vez ha quedado quieto, nos da luz verde para iniciar. Vamos a hacer un repaso entonces de lo que tenemos aquí. Tenemos dos muestras, ¿de acuerdo? En pads de alumina. El operador soy yo, esto es el proyecto, así es como se almacena la información y este es el programa que vamos a estar utilizando. Muy bien, y ahora ya podemos dar inicio al experimento. Recordemos entonces también que tenemos un flujo de nitrógeno de 75 mililitros por minuto. Ese es el flujo del nitrógeno para el experimento, pero el flujo en la balanza es de 100 mililitros por minuto como se recomienda en el manual. Entonces vamos a iniciar con la operación del equipo. Vamos a ver qué hace. Vamos a darle clic en Start y en este momento nos muestra como una especie de pretest. Va a cambiar la pantalla, en este momento va a cambiar la pantalla. Muy bien, y nos dice que estamos en la primera parte del programa. Nos encontramos en la primera rampa de 10 grados Celsius por minuto hasta 40 grados Celsius.
Entonces nosotros lo que vamos a ver, bueno, esto lo podemos cambiar un poco. Tenemos aquí por defecto pues el flujo de calor y la diferencia de temperatura, pero esto lo podemos cambiar. Aprovechemos entonces pues para ver qué se puede hacer en este caso. Tenemos el eje Y, ¿cierto? De temperatura, pues en ese caso tenemos diferencia de temperatura y flujo de calor. No necesitamos ninguna de esas, lo que necesitamos es colocar el peso de la muestra A y el peso de la muestra B. Aquí lo corregimos, es en realidad el peso de la muestra B en porcentaje, ¿de acuerdo? Entonces queda aquí el B en porcentaje y la muestra A en porcentaje. Esto va a ser importante porque recuerdan que lo que estamos haciendo es llevar la muestra hasta 40 grados Celsius y en ese punto vamos a empezar a ver pérdidas de masa. Por defecto, como el experimento siempre ocurre, o en la mayoría de las ocasiones ocurre con aumento de temperatura, él pone en el eje X la variable de temperatura. Hasta la primera rampa eso era adecuado, pero como ahora lo que vamos a hacer en la segunda parte, miren que ya llegamos a la segunda parte, la parte isotérmica, aquí es más importante el tiempo. Entonces digamos que la variable adecuada para poner en este tramo, para hacerle un seguimiento, es la variable de tiempo. Entonces miren lo que va a pasar. En este punto él va a empezar a registrar las pérdidas de masa en porcentaje, ¿de acuerdo? De aquí en adelante hasta que se termine pues, este programa isotérmico. Lo que deberíamos ver más adelante es que se pierde masa en todo este programa hasta que llegue a una masa, digamos, constante aproximadamente. Entonces vamos a ver eso y luego vamos a ver los resultados que obtenemos al final de todo el programa. También es importante notar que tenemos las masas que nosotros medimos en la balanza analítica, se muestran aquí para el canal A y para el canal B. Entonces, es importante notar que el equipo STT650 es muy sensible a la masa, tiene una sensibilidad mucho más alta que las balanzas analíticas convencionales. Es por ello que, claro, vale la pena hacer una medición rigurosa dentro de la balanza analítica, pero siempre la masa con la que deberíamos tener en cuenta, con la que se inicia, es la masa que tenemos aquí. Pero como les digo, al final del experimento siempre se hace normalizado a la cantidad de masa original.